Hola, muy buen día, amigos. Bienvenidos a un podcast más de Sala Común, donde, como saben, pues hablamos de los temas del libro, no el libro como tal, sino de los temas que se van tratando en el libro y, bueno, pues muchas otras cosas más relacionadas a la literatura siempre. El día de hoy vamos a continuar con lo que estábamos hablando de las distopías. Este sería el tercer podcast. En el primero, pues ya tratamos París en el siglo XX. En el segundo ya tratamos este libro, El talón de ¿cuál era? hierro. El talón de hierro de Jack London. Así es. Y el día de hoy nos toca hablar del libro Nosotros, del autor, bueno, está en ruso, espero pronunciarlo bien. Es Yevgeny Zamyatin, o Siamatin, no estoy seguro de cómo se pronuncia. Pero bueno, bueno, ¿de qué trata esta obra? Esta obra ya, a diferencia de lo que habíamos estado viendo en los podcasts anteriores, ya estamos viendo ahora sí una verdadera distopía ya plantada, donde ya, de hecho, ya ni siquiera hay al menos en un principio, una sociedad que quiera luchar por liberarse, porque pues ya ven esta forma de vida como una forma ideal. La gente ya está totalmente, bueno, digamos, está totalmente normalizada la forma en la que están viviendo y no esperan algo distinto. Me gustaría comenzar también con algunos puntos que estaba platicando aquí con Marfileño y con Mr. Alpha, que me gustaría que tengamos en mente a la hora de hablar y de criticar este libro. Por ejemplo, de entrada, el libro fue escrito en 1924. Esto me parece algo muy impresionante al momento de que en la novela, aunque pasa a segundo plano, se hablan de tecnologías muy avanzadas. De entrada, por ejemplo, se habla hasta de un rayo láser, algo que me llamó mucho la atención es que hablan de comida sintética, cuando en esa época, pues, honestamente no a cualquiera se le habrá ocurrido la posibilidad de algo así. Y también, bueno, que estamos, como les decía, está ambientada en una sociedad futurista, donde la vigilancia y la represión por parte del Estado es total. Algo muy importante que a mí me llamó mucho la atención es que la novela originalmente, aunque fue escrita por un ruso, no la publicaron en ruso, sino hasta 64 años después. Originalmente se publicó, si no me equivoco, fue en francés. Fue así, Marcelinho, ¿verdad? Ujú. Sí, la obra estuvo publicada hasta 1988, la pudieron publicar en su idioma original. En algún momento el autor había comentado, Yevgeny había dado un pequeño speech que él había dicho que no era su costumbre hacerlo, pero si él no podía publicar ni escribir en ruso, no lo iba a hacer. Digo, su obra fue muy criticada y fue censurada en su momento, ya que Yevgeny había sido, primeramente había sido arrestado por el régimen zarista 1906, y 2 años justamente antes de escribir esta obra ya había sido arrestado y encarcelado por segunda ocasión por estas ideas tan revolucionarias. Él en algún tiempo tuvo yo podría decir los tamaños para decirle hacia el mismísimo Stalin unas cuantas palabras Pero a mí fíjate, no me van a callar. pero fíjate, o sea, primero lo encarcelaron el régimen zarista, y luego Ajá. y él estaba ayudando a los bolcheviques. Y luego fueron los bolcheviques los que lo encerraron. O sea, total, estaba en contra de todos, o todos estaban en contra de su forma de pensar, que es más apropiado. Sí, 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 es como dijimos en chiste hace rato, ¿no? De que los comunistas y los socialistas, esos Ándale. enemigos. Sí, o sea, es como ese chiste. Ahora, otro punto aquí bien importante también es que esta obra es como decía Marfileño en el podcast pasado, ya es como de otra corriente. Si lo vemos como una especie de línea temporal, el primer libro que fue el de París en el siglo XX, es como a la gente le está empezando a valer gorro lo que pasa con la cultura y con la propia sociedad. Ok, va. Y luego, el talón de hierro ya la gente está viendo y se está dando cuenta de cómo está cambiando el mundo y no a su favor, está cambiando para mal. Y aquí ya es en donde, como les decía al principio, pues aquí ya se cimentó, aquí ya está la distopía bien plantada y pues ya no hay nada que se pueda.
aparentemente. Y esta obra fue la que inspiró ya a otros autores, como el principal, que es, de cierta forma hemos ido mencionando en algunos puntitos. ¿Hacia Que dónde vamos? George Orwell, que es el de 1984. Lo inspiró a él, y George Orwell dice él, que esta obra fue la que inspiró también en la novela de Un Mundo Feliz. Aunque Aldous Huxley, él dice que no lo había leído. Si sí o si no, pues quién sabe, pero aquí estamos viendo como quiera que esta es una obra que fue influyente para el futuro. Y de hecho, bueno, disculpa que te interrumpa, Felipe, algo que me gustaría agregar, que aquí en este caso al autor se le considera, tal cual como estamos mencionando, el padre de la distopía como tal, pero probablemente por lo mismo, como estamos mencionando, se desconocían las dos obras anteriores. De entrada se desconocía la de París en el siglo XX, y probablemente el Talón de Hierro no había tenido tanta influencia dentro de, hasta que llegó nosotros. Sí, claro, y es lo que te digo, o sea, también esta novela, o sea, la gente que la ha leído y por ahí se dice, que es como una especie de profecía, de lo que iban a hacer los regímenes totalitaristas, porque hay que tomar en cuenta que pero cuando esta novela fue publicada, el totalitarismo como lo conocemos, y de hecho la frase en sí no existía. Esa frase fue empleada para denominar al gobierno que estaba implantando Mussolini en la Italia de previa a la Segunda Guerra Mundial. Y también algo que hay que poner en dónde se ubica esta novela es que fue en un tiempo en el que en Rusia, después de lo de las revoluciones que se estaba haciendo, toda la gente que quería escribir algo, o sea, bueno, para empezar, los rusos querían olvidarse de todo lo que había antes, todo esto de los zares y toda esa cultura que tenían previa, y querían crear una cultura nueva. Y alentaban a que la gente lo hiciera, pero solamente lo podían hacer los campesinos y los obreros, porque era como que para los rusos ellos eran los que importaban, entonces ellos mismos eran los que tenían que crear la nueva cultura. Y dentro de eso se escribe esta novela, que pues vemos que realmente no estaba a favor del poder. Y en ese instante todos los artistas que estaban escribiendo pues lo hacían con tal de estar a favor del Estado. No podían escribir nada que estuviera en contra, ni aunque fuera un poco en contra del Estado. Y aquí algo que me llamó mucho la atención es que el autor de esta novela, Yevgeny Zamyatin, le mandó una carta a Stalin por esta situación de que él no podía escribir lo que él quería porque pues, le iban a estar viendo mal. Y de hecho, de alguna forma a los rusos sí les llegó como que era la publicación de este texto y de otros que había escrito Zamyatin también. Y me gustaría leer la carta tal y como fue escrita. Dice: sé que aquí, debido a mi costumbre de escribir según mi conciencia y no por mandato alguno, se me considera un escritor de derechas, mientras que allí, por esa misma causa, tarde o temprano me tildarán probablemente de bolchevique, entre paréntesis podríamos decir escritor de izquierda. Pero incluso bajo esas condiciones, allí no me condenarán a guardar silencio. Tendré la posibilidad de escribir y de publicar, aunque no sea en ruso. O sea, estamos viendo aquí que este autor lo que buscaba simple y sencillamente era libertad. Él no quería ni que lo tildaran de derecha ni de izquierda. Él solamente quería expresarse y por eso le pidió el permiso a Stalin de irse y se lo dio. Eso es lo que más me saca. Eso es lo que más ya a sorprender. Digo, tú y yo conocemos sabemos un poco la historia de Stalin. Sabemos que literalmente puede despedirse el día de que sea familiar, sea una persona muy cercana. Él simplemente controlar los dedos los desaparecía y que le diera la oportunidad a Yevgeny y decirle, ¿sabes qué? Tienes razón, me voy, me imagino la cara de Yevgeny de, caray, ¿cómo que tengo razón? Y lo sacaron, o sea, le da oportunidad de irse, prácticamente, le condenó la vida, o sea, se la perdonó. Sí. Digo, a mí la verdad me extrañó mucho que esto pasara así, pero creo que tenía algunos contactos por ahí que eran amigos conocidos mutuos y a lo mejor por ese lado fue que se lo pasaron. Pero bueno, ya después de De hecho, de acuerdo a la historia de nuestro escritor, que
de cuyo nombre la verdad no me voy a arriesgar a decirlo porque para mí es un trabalenguas. Pues él se había ido a Inglaterra en cuestión a lo que es el estudiar ingeniería y ejerció como ingeniero naval, y se me hace que ahí es donde empezaron los contactos, ¿no? Seamos realistas, a pesar de que digan que no, él era un prisionero de guerra hasta cierto punto, como lo acaban de mencionar, y han de haber dicho, pues vamos a pagar rescate, trae buenas ideas, y está escribiendo algo algo prometedor, pues vamos a pagar tu rescate, vamos a moverlo. Trae cotorreo. Este vato trae cotorreo. Y saliendo de lo que le dijo Stanley fue, manos te van a faltar. Prácticamente. Bueno, ya después de este pequeño intro que hicimos de la obra, para que, bueno, como les decía al principio, para que se ubiquen y sepan más o menos por qué fechas fueron que se escribieron y se maravillen también de las cosas que vamos a mencionar, bueno, vamos a empezar. El primer punto que se menciona en el libro, y es algo que pues es, digamos, muy presente en toda la obra, es: no hay privacidad. La ciudad está hecha enteramente de cristal y de acero. La gente en todo momento está expuesta, y como les decía al principio, realmente nadie tiene una privacidad real. Todos saben en todo momento qué está haciendo el otro. ¿Ustedes creen que ahorita estamos así? Fíjate que nosotros exponemos nuestra privacidad, por ejemplo, damos un ejemplo tal vez sencillo y claro en este momento. Estamos discutiendo ideas que mucha gente puede marcar como controversiales o opiniones que a lo mejor la gente no las va a dar de primera instancia si no son preguntadas. Yo creo que ahorita más que somos una sociedad que está expuesta, nosotros nos exponemos, ya sea por gusto, por manera en que nos queremos expresar. Ocasionalmente nos exponemos de manera involuntaria, porque sí hay mucha vigilancia sobre el control de lo que haces en redes sociales, lo que comentas fuera de ellas, sí hay cámaras en todos lados, pero yo creo que no estamos privados de nuestra privacidad. Tenemos todavía un cierto punto en donde, ¿sabes qué? A lo mejor no sabes qué desayuné el día de hoy, porque no lo publiqué en redes sociales, pero yo vi que el día de hoy desayunaste un pancake con un café, porque tú mismo lo publicaste, tú fuiste el que dio el acceso a esa privacidad. Yo creo que todavía la tenemos, sí la tenemos que tener, y actualmente nosotros somos los que deciden tener o ejercer el derecho a ella o no. Así es. De hecho, fíjate que aquí entra mucho lo que es la manipulación del poder y del control en este caso, ya que pues todos al mismo tiempo estamos siendo lo que es juez, testigo y verdugo, que es algo que también se puede ver dentro de, ya que es el clásico, ya te vi que estás haciendo esto, voy a chismear. Y aquí es donde entra toda la manipulación completa de lo que es cómo puedo yo salvarme, entre comillas, por así decirlo, diciendo lo que otra persona hace o dice. Sí, o sea, que como quiera, nosotros nos exponemos entre nosotros, o sea, es como lo que está pasando ahorita, es algo bien común ahorita en redes sociales, de que, por ejemplo, no sé, por decirte, un actor X dice alguna tontería, todos se le echan encima, pero hay un pequeño grupo de personas que se empieza a meter por ejemplo, al Twitter, y empiezan a rascarle y rascarle hasta que encuentran algo de como 3, 4 años y lo exponen. Entonces, ok, ¿de quién fue la culpa realmente? ¿De él mismo por haber escrito algo hace 5 años? Tal vez esta persona por haberlo puesto tan público. Ahora, yo solamente hablé hace un momento y comenté en un contexto de nuestra vida cotidiana. Tal vez yo quiero pensar en la mayoría de los casos de América Latina o de algunas partes del mundo, pero sí hay lugares donde se empiezan a ver pequeños indicios de esto. Háblese, por ejemplo, hace poco una polémica con China sobre las cámaras de reconocimiento facial hacia los chinos, y que ellos tenían una cuestión sobre que no querían ser vigilados para su entera movilidad, de dónde estaban y qué estaban haciendo. Tal vez ahí podemos ver un pequeño primer indicio. Esto es un poquito más arraigado a la cultura, tal vez se podría decir, pues, o sí, totalitaria, pero se ve más colocado en el mundo asiático, ya que China no es el único país que tiene este tipo de control o cámaras. Lo aseguran que es por la seguridad del ciudadano, más sin embargo no sabemos los motivos reales de que tengan esta tecnología. También habíamos hablado sobre que los celulares nos escuchan y entienden nuestras opiniones, pero nosotros también tenemos que dar como que el permitir a eso. Yo creo que esto que viene en el libro de nosotros es como
no profético, pero sí tal vez muy a lo que ya se está haciendo ahorita, digo, específicamente por el caso de las protestas que hubo en China. Sí, de hecho. Bueno, el siguiente punto es, y aquí es donde ya empieza un poco a lo mejor lo ciencia ficción. En el mundo aquí nosotros, todo transcurre dentro de una ciudad que, como les digo, pues todo es de cristal y de acero, pero está rodeada por un muro. Entonces, y afuera de este muro viven la gente salvaje, que no es porque sean realmente salvajes, sino porque no están sencillamente atadas al poder totalitario. Entonces, pues para el resto de la gente, los que viven en la ciudad, pues lo de afuera está mal, y para los de afuera, lo de adentro es lo que está mal. De hecho, ese es un caso muy común y muy cotidiano que sucede actualmente. Uno, complementando lo que dijiste, la muralla no es lo único que está, también el cielo está controlado. Hay unas torres en la parte de arriba que aíslan todo el exterior y estas condensan y manejan el clima y lo que yo supongo que es la función principal de ellas. Pero esto ya sucede actualmente, esto sí ya es parte de nuestra realidad. Hace un momento estaba comentando un poquito sobre las situaciones, en este caso vamos a tomar el primero, que fue la cuestión del muro de Berlín, la aislación de la sociedad de Berlín y la división que hubo para que no se infectaran de la cultura que pertenecía al lado occidental, al lado oriental. Y la segunda, la cuestión que está sucediendo actualmente con Corea del Norte, la cual exactamente se encuentra en un aislamiento muy similar a la obra. Específicamente por la cuestión de rodearse de muros y pensar o desechar el exterior. Se está perdiendo un poco el audio, Marfileño. A ver, un segundo. Bueno, quiero hacer un paréntesis en lo que Marfileño se coloque para poner un poquito más en contexto para que la gente más común, si bien sé que la gente común no es muy común que nos escuche, para que sepan algo así como en los Power Rangers y la Galaxia Perdida, el domo que tenían que manipulaba todo, algo similar. O la película del domo. Felipe, o sea, la película del domo, sí es cierto. 3 minutos, Felipe. Felipe, 3 minutos. Ay. Digo, pensé que ibas a citar el anime de Attack on Titan, güey. ¿Se acuerdan como en el anime que están los muros? Pensé que ibas a decir eso, te lo juro. Algo similar, puede ser, a final de cuentas. Fíjate, si lo ves como una analogía, los titanes son esta misma gente salvaje, y lo que están indicando es que se metan dentro de los días. Si lo ves como algo ideológico, así como poniéndole una etiqueta a cada una de las cuestiones, sí es muy comparable, como que no quieren que su mundo sea invadido y devorado por el exterior. Hijo, te la dañaste, güey, neta. La analogía quedó perfecta. Está excelente la analogía. Es algo que vamos a tomar ahorita que avancemos. Sí, güey. Bueno, ahora, aquí es donde viene algo, un punto que también, como ya había dicho Marfeleño en podcasts anteriores, aquí hay algo que, el siguiente punto es una cosa que vamos a ir viendo que con el paso de las distopías se va repitiendo, que es la figura del bienhechor, la figura de ese líder totalitario que es muy amable, que él ve por todos, que él no tiene ningún defecto, y que él se siente el Salvador de México. Digo, cabrón, no. El Salvador de... Ese no, córtale, mi chavo. Bueno, aquí en el libro le llaman el bienhechor. El bienhechor. Fíjate que a mí cuando inmediatamente me vino a la mente, porque estábamos discutiendo sobre el tema previo a tomarlo en este podcast, ya me gusta enseñar un poquito de lo que vamos a ver, y me dijo, el líder supremo, y yo, no, es el líder de Estado, pero el líder supremo también queda perfectamente aquí. Es una persona, no sé si recuerdan, citando un poquito con lo que comentaste ahorita del líder totalitario, el bienhechor, que todo hace bien. ¿Has escuchado realmente las aberraciones que comentan sobre los líderes que tuvo Corea del Norte, que inventó las hamburguesas, que nació en un arcoíris doble, que había unicornios, que no iba al baño y que... Eso. Que no va al baño. Hazme el jodido favor, por favor. No. Pero espérame, en este punto estamos viendo también una total deshumanización de la persona, para verlo más como una deidad entre nosotros que como un simple ser humano o un líder, por así decirlo. Adelante, Mr. Alfa.
De hecho, fíjate que ayer raramente estaba viendo un video de cosas raras que solo se ven en Corea. Y el padre del actual líder supremo, no recuerdo Kim el nombre. Jong-un es Kim Jong-un, es el padre de Kim Jong-il, es el chavo. Sí, Kim Jong-un fue proclamado presidente vitalicio de lo que es Corea del Norte. Así tal cual. Lo estaba viendo, ¿por qué? Porque su hijo dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues mi papá ya hizo estos movimientos, yo hago todo lo que quiero, pues yo lo hago presidente vitalicio y yo soy el líder supremo. Y es una cosa curiosa por lo que decía ahorita de hacerlo como una deidad, porque ahorita ¿Sí? normalmente ahorita sabemos que estamos en el año 2020 porque manejamos directamente un calendario gregoriano que se le maneja a partir del nacimiento de Cristo, que es el año 2020. Ellos no, ellos manejan un calendario totalmente aparte en base al nacimiento de ellos, están en el año ciento y algo, o en el, desconozco totalmente el año en donde viven ellos, pero ellos su calendario se basa directo en una ideología de deidad sobre esta persona. Digo, es algo muy curioso, pero siempre se va a ver ese papel de el bienhechor o el líder de Estado como un jefe supremo y totalmente perfecto, el cual por ende tiene derecho inmediato, casi casi divino, por así decirlo, como se le manejaba anteriormente los reyes de Europa, de mandar solamente por el hecho de que él nació así. El calendario Yuche se llama, empezó en 1912. Empezó con el nacimiento del abuelo, ¿no? De Kim Jong-un. Sí, con el nacimiento de Kim Jong-un. Kim Jong-un es el padre. Kim Jong-il es el hijo. Y Kim, ¿cómo dijiste que se llamaba? Kim Il-sung es el abuelo. Es el abuelo. Y a partir de son si fue en el año 1902, estamos hablando que estarán en el año 108. 108, así es. Ok. Bueno, y sí, o sea, como les decíamos, y de aquí en adelante vamos a ver mucho que se repite esta figura mesiánica, esta figura que viene a salvarlos a todos, pero en realidad aquí en este libro, si no mal recuerdo, sí hacen como elecciones, pero estaba mal oponerte a él, entonces no te prohibían el poner, digamos, dos partidos políticos, pero estaba mal visto que quisieras quedarte tú como líder en lugar de el que ya era el líder porque él era el bueno, entonces era como casi un insulto. Y digo, hay muchas cosas así que se van a ir repitiendo también en las próximas distopías que veamos. Ahora, aquí ya viene un punto que también a mí se me hizo bien interesante, que no hemos llegado a eso todavía así tal cual, pero bueno, mejor en lugar de mencionárselos, se los leo. Los ciudadanos no tienen nombre, solo tienen números. De hecho, el protagonista de la novela se llama D503. Han desaparecido tanto los nombres como los apellidos. Esos indican la igualdad, pero también la deshumanización. Yo le agregaría aquí el hecho de que quitar los apellidos también es como una forma de borrarles la historia que tienes, porque sabemos que todos los apellidos de nosotros, por ejemplo, los que vivimos en Latinoamérica, la mayoría de los apellidos son europeos, son por ejemplo en su mayoría españoles, pero también hay algunos apellidos italianos, como la gran mayoría de la gente de Argentina. Y quitarles eso también es una forma de borrar la historia, porque estás borrando los orígenes de dónde viene esa gente, o el que ellos puedan ir rastreando desde dónde viene su familia. Como ahorita tú puedes buscar tu apellido en internet y vienes de dónde viene. A lo mejor no es 100% fidedigno, pero pues ya te vas haciendo una idea de dónde viene la línea de sangre, por decir. Así es algo curioso que los nombres y los apellidos hayan desaparecido por el hecho de que quieren deshumanizar. Yo creo que es uno de los primeros métodos de silencio o de censura que ellos tienen que vivir. Hay lugares o en sí, ¿cómo te podría decir? Actualmente podemos ver eso con cuestiones muy básicas que, por ejemplo, las cárceles se les asignan números a las personas que están dentro de los sistemas penitenciarios. Normalmente se les pone como algún tipo de número de prisionero. Digo, simplemente también se hace para que los captores no tengan algún tipo
empatía hacia ellos, porque, ay, cito algo muy tonto y muy rápido, en la película de Batman contra Superman, de que Marta, mi mamá se llamaba Marta, o sea, y tienes una empatía directa porque la persona o el hombre te es conocido, simplemente porque tiendes a conocer a una persona, mientras menos sepas de información de otra persona, menos relevante se te va a hacer, y eso también es parte de la deshumanización. Sí, 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 y de hecho, o sea, por ejemplo, hay que tomar en cuenta también algo muy importante, que este libro fue escrito para nosotros, o sea, para que nosotros agarráramos conciencia, para que nosotros viéramos cómo podría ser el futuro, y siempre que se maneja esto de a una persona no llamarle por nombre, sino por número, pues siempre lo vamos a ver como que es una... ¿Sí, dime? Me recordó un caso bien raro ahorita que dijiste eso. ¿Recuerdan la trama principal del viaje de Chihiro? Sí, ¿cómo no? Que Lo poco a poco está deshumanizaban yendo. quitándole su nombre. Lo Sí, deshumanizaban quitándole su nombre. Sí, ¿Recuerdas que sí, ella inicia el libro, le quitan su nombre y ella se llamaba Zen o Zen para le ponen el sus nombre de Zen. captores? Pero ella tenía que recuperar su nombre y también el dragón que sale en la película les tienen esa situación de que les quitan su nombre como para darles un sentido de que no es su identidad. sí, 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 ándale, o sea, y te digo, a lo largo de la literatura te vas a encontrar, con algunas obras que también el nombre es parte importante por ejemplo, el sistema de magia. Ahorita me acuerdo por decir, de la saga de Úrsula K. Le Guin, que no me acuerdo cómo se llama, Yodres, tú lo acabas de mencionar hace poco, Ay, que sacaron se la me fue. película de Estudios Ghibli. Del que te mandé Ah, ya me últimamente, acordé, Terramar se llama la no, saga. Bueno, los cuentos de Terramar. ajá, bueno, ahí la magia funciona en base a los nombres reales. Por ejemplo, los magos tenían poder sobre la madera o sobre el metal porque conocían el verdadero nombre de la madera o del metal. Entonces, aquí en la novela, como les digo, como es para nosotros, es para que tú te des cuenta de que la gente que vive ahí, que D503, el personaje principal de este libro, no es una persona para el Estado. Para el Estado es un número. Y como un número, pues lo puedes borrar sin ningún tipo de arrepentimiento. Esa es la idea que tratan de transmitir ahí. Además de que te ponen de que la ciudad en sí no es más que una prisión gigantesca. De hecho, fíjate que algo que me gustaría agregar, en parte de, como para complementar, es el valor cuantitativo y no cualitativo de cada uno. Aquí, aparte de que todavía nos desidentifican, que nos borran la historia, que todo eso, como dices tú, es un número. Así de simple. ¿Y cómo lo podemos ver? Eso ya lo estamos viendo aquí. En todo lo que viene siendo el mundo, no somos más que números, que somos suplantables y que ya no nos miran como esas personas únicas. Se va a escuchar medio trillado, como esas personas únicas y diferentes que tienen ciertas cualidades que nos diferencian de otros. Ahí ya vamos poco a poco acercándonos a esta distopía, como dentro de muchas otras que a final de cuentas vamos a ir a dar a donde mire. Fíjate que es Ujú. parte de, porque comentario al libro directamente y recuperando un poquito de la información, uno de los puntos que yo había rescatado del libro es que es una comunidad despersonalizada, diseñada para que sea productiva. Por eso mismo la asignación de los nombres. Esa es una metodología que se llama Taylorismo. Ojo, el Taylorismo viene de 1800, es una información que se había desarrollado a principios de los 1900 y trata sobre la manera más simple de escribirla es en 3 puntos. El trabajo debe ser dividido en tareas para aumentar la productividad. Estas Ujú. tareas llevan a la producción en cadena, la cual mejora los resultados. Y para hacerlo de la manera más eficiente se debe controlar el tiempo de realización de la tarea. Son empleos, básicamente, digo, pero es una Sí, metodología y nosotros lo vivimos. Digo, Felipe, Mister fue yo que en un momento trabajamos para un call center. Tú eres asignado a un número de empleado, tienes una métrica de tiempo que tienes que resolverlo de manera efectiva en un corto periodo de tiempo, si te dan las herramientas para hacerlo, resuelves, pasas al siguiente y pasas al siguiente y pasas al siguiente. Digo, es parte de la serialización de las cosas. Y cuando te vas o vienes, simplemente eres un número más dentro de los parámetros para cumplir las funciones o que se te asignan o se te designan. Entonces, esta sociedad, al quitarle el nombre a estas personas, también ahorita hablaste de D503, pero también me gustaría hablar del otro personaje que está en el libro, en el cual también se nos basa un poquito la historia de que es I-330, que es una mujer. ujú.
también conviven en este tipo de sociedades donde tienes que acostumbrar a no tener nombres, pero tú te puedes humanizar un poco refiriéndote a ellos de cierta manera, de cierta, algún tipo de familiaridad. Pero sí, es parte de, simplemente va al hecho de la producción masiva, y ya lo dijo Mr. Alpha, es cuantitativa, no calitativa. Sí, no, y es lo que te iba a decir, o sea, también iba a poner el ejemplo de eso de trabajar en un call center, pero lo mismo puede aplicar para una fábrica, lo mismo puede aplicar para una maquila, que es de lo que más, con lo que más comúnmente lo dicen, porque sí, o sea, eso eres, y ellos mismos te lo dicen, o sea, los supervisores. Y dice, es que el jefe no ve nombres, ve números. Entonces, por eso les digo, o sea, la novela está escrita para nosotros que no vivimos en ese momento todavía, porque pues para ellos el número es su nombre, así como para nosotros nuestros nombres pues son eso nada más. Entonces, en un trabajo lo hacen por eso mismo, porque te dicen, como dices, tienes un número de empleado, eres un número para la empresa, eres un número para esto, eres un número para el otro, porque tal y como pasa en la vida real, en el libro, la gente tiene horarios bien estrictos para todo, o sea, tienes un horario para dormir, un horario para trabajar, un horario para esparcimiento, está muy, muy controlada la gente por el Estado, pero es porque volvemos al punto anterior, es como si fuera una prisión gigantesca. El Sí, mundo no sé para ellos. si recuerdas, hace mucho tiempo se dio una campaña sobre las 8 horas laborales, algo, yo sé que suena un poquito discriminado hoy en día, pero se decía 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para hacer las cosas que a mí se me den la gana. Digo, el mismo Partido Rojo decía, simplemente lo que quiero es, sí te voy a dar esas 8 horas de trabajo, pero dame 8 horas para descansar y 8 horas de esparcimiento. Aquí en el libro no, aquí en el libro realmente se está manejando como que yo te voy a controlar 8 horas de trabajo, si es que te las doy, esas 8 horas de descanso lo vas a hacer con los parámetros que yo quiera, y las otras 8 horas yo te tengo que decir qué vas a hacer. Ujú. Porque si no mal recuerdo, tienen unos como cupones. No sé si te acuerdas, si los cupones los cambiaban por ejemplo, con el personaje de la muchacha, ¿cómo se llamaba? ¿Y qué? Y Y 300. 330, pero no son Ajá. cupones, se les llama cédulas. Cédula. Ah, ok, bueno, que se los cambiaba para tener relaciones sexuales. Así es, por Y tiempo definido. Y fíjate, es curioso porque uno de los puntos que les había comentado, esto ya se había visto alguna vez. ¿Sí recuerdan el origen o la etimología de la palabra fuck? sí, pero de hecho ya lo busqué y al parecer es falso. Tiene su fundamento, pudiéramos decir, pero al parecer es falso. O sea, como que a alguien se le ocurrió y de él lo sacaron. Pero bueno, explícalo para la gente que no lo haya escuchado, para La que la Poniendo mi gente... atención. etimología de la palabra fuck, que como se conoce en el idioma inglés, es fornication under consentiment of the king, o fornicación bajo el consentimiento del rey. No vamos a mezclarlo con lo de la prima nocta porque eso ya es un tema totalmente aparte, pero Ujú. sí era un tipo de declamación o documento donde se les decía que solamente había fornicación bajo el consentimiento explícito o dado por parte del rey. Eso se me hizo algo curioso porque eso es algo medieval, es algo muy previo a la obra, pero se me hizo una pequeña referenciación hacia eso, ya que son cédulas especiales que ellos se les tienen que otorgar para poder generar estas actividades. Es el único Ujú. momento, y eso ahorita que hablamos de la privacidad, es el único momento donde se les permite de alguna manera correr un poco las persianas. Supongo yo que es por algo de privacidad mínima, como tal vez no privacidad, diría el exhibicionismo, porque en el libro lo que es sexualizado también está prohibido. La misma sexualización de los actos Ujú. está como mal visto, ya que no genera o no produce a partir de lo que ellos quieren realizar. Sí hay niños, pero los niños se manejan como que para otro asunto. De hecho, para allá va el siguiente tema, porque sí, o sea, como dices, y ahorita ahondamos un poquito más en eso, las relaciones sexuales solamente se permiten para procrear, no para el disfrute ni por cuestiones amorosas. Pero bueno, el siguiente punto es precisamente que lo que tiene que ver con el producto de estas relaciones, que vienen a ser los hijos. Los hijos al nacer automáticamente pertenecen al Estado, no son de los padres, automáticamente pertenecen al Estado y es el Estado quien se encarga de su educación, obviamente porque pues desde pequeños les conviene.
que sean fieles al Estado. Y yo creo que eso lo hemos estado viendo, pero bajo otro nombre, que es el patriotismo. Que sobre todo esto es bien, bien palpable en los niños en países como Estados Unidos. Porque ya los niños sí, o sea, desde, por ejemplo, la fotografía de las escuelas, yo no he visto aquí en México que sea así, pero, por ejemplo, en las escuelas, cuando les toman la fotografía, está siempre atrás de la bandera. No sé ustedes si tienen algún familiar de Estados Unidos que les haya mandado alguna foto o algo así, se ve la bandera atrás de la foto del niño. Y estamos hablando de fotografías de primaria. No me ha pasado. Si bien Sí, no de familiares, sí de amigos, y sí se nota que desde un principio les enseñan eso, de que este es tu país, es tu, ¿cómo mencionaron? Es tu nación madre, es prácticamente tu madre, es prácticamente una segunda madre, una tercera madre, como le quieras llamar, al igual merece respeto y tienes que dar la vida por ella. Algo que, pues, seamos realistas, también se vio en la época hitleriana, cuando estaba el Reich a todo lo que daba, y pues también los inculcaban de esa forma. Por tal motivo, pues, recordemos las juventudes hitlerianas, que prácticamente eran la última línea de defensa de Berlín. Sí, ¿no? O sea, y cuando ya lo empiezas a racionar, o sea, cuando te sientas a pensar, a ver, me voy a sentir orgulloso de haber por accidente nacido en esta zona geográfica específicamente, en esta ciudad en específico, en este hospital en específico. O sea, ya cuando lo empiezas a racionar ya te das cuenta de, chinga, pues suena tonto, ¿no? O sea, es como sentirte orgulloso de haber nacido en una familia que le va a los Tigres o que le va a los Rayados. Es una estupidez. Porque no te estás sintiendo orgulloso de algo que tú hayas hecho. Te sientes orgulloso de un accidente en el que tú incurriste. Y Fíjate que esto, lo veo como disculpa que te interrumpa, lo veo como un fenómeno más social cultural, algo referente a lo que está rodeado. Digo, si tú encarecidamente disfrutas de las actividades que ellos tienen por tradición, ahorita que mencionaste los equipos locales, digo, para la gente que no conoce, son los equipos del estado, ya lo habíamos comentado, estamos en el estado de Nuevo León, y aquí sí se ve mucho este tipo de fanatismo por cuestiones tan triviales como es el fútbol, soccer, y son dos equipos los que comparten la ciudad. Este, yo creo que el patriotismo también tiene que ver mucho con las cuestiones de añoranza, con los tipos que ellos te representan. Siempre que te ponen un comercial, hablando específicamente de Estados Unidos, siempre te ponen un comercial con el pay de manzana y alguien ondeando la bandera y escuchando el himno y viendo tal vez un partido de béisbol y abrazándose. Lo que quieren generar a partir de eso es nostalgia, pero el sentimiento de patriotismo también tiene que ver con la comunidad donde se desempeña y se desarrolla esto. Ese mismo patriotismo que siente esa comunidad tal vez lo hace por una cuestión más cultural. Hay lugares que sí desconocen mucho de este tipo de identidad que se les otorga. Por ejemplo, yo creo que aquí en México hay comunidades que más que sentirse orgullosos de ser mexicanos, como cual están más orgullosos por el hecho de la localía donde nacieron. Digo, siendo conocedor de la cultura regia y de la gente que se encuentra aquí, yo considero que la cultura regia, mucha gente se siente más orgullosa de haber nacido en Monterrey que en México o en tal parte de Ciudad de México que ser mexicano de manera general. Yo creo que es parte de, como lo dijo Felipe, de ese mismo patriotismo reflejado en otra manera, reflejado de una manera de abducción, tal vez lo quieras llamar. sí, sí, podríamos decirlo. Donde el Estado te está abduciendo a ti y te está convenciendo de que, no, mira, es que todo lo que está aquí, todo esto es mejor que lo de allá. Por ejemplo, mira, el debate que siempre ha habido entre regios y chilangos. ¿La quesadilla lleva queso o no lleva queso? Es una tontería desde desde el plantear la pregunta siquiera, porque estamos dándole o sea, a una palabra de entrada ya le estamos dando un significado que a fuerza tiene que tenerlo y no podemos creer en la posibilidad de que esa palabra tenga un significado diferente para alguien de una localidad distinta. Porque para ellos los quesadillas son los tacos, para nosotros los quesadillas a fuerza tienen que tener queso y siempre vamos a tener esa discusión, a veces más seria que otras, a veces en ocasiones más seria o de una manera más seria que en otras, pero es una forma de lo que les digo de cómo te hacen sentirte orgulloso de un accidente. Y eso Sí, es y hay algo lugares que no se lo toman de esa manera. Por ejemplo, tú vas aquí a Ciudad Victoria, Tamaulipas, y pides unas flautas y te van a dar una tortilla de harina. Ándale, por ejemplo.
O sea, pero ¿por qué no nos cabe en la cabeza la posibilidad? Porque ya nos metieron de que no, es que mira, aquí en Monterrey comemos así y esto es una quesadilla. Y aquí en Monterrey la carne asada y los chilangos no saben prender el carbón y nosotros el cabrito. Mira, no es cierto. No es cierto, ya cuando pones a pensar bien, quien cree eso es en su mayoría gente con menor educación del promedio o educación promedio de entrada. Y eso con suerte. Bueno, fíjate, y aquí también tiene que ver el siguiente punto. El protagonista de 503 trabaja para el Estado, trabaja en una nave espacial. Y la nave está construida, lo están construyendo con el fin de llevar el mensaje de esta sociedad perfecta, entre comillas, donde el Estado es quien manda, llevar este mensaje a todos los planetas y a todas las razas del universo. ¿Le suena algo o soy nada más yo? Yo creo que necesitan libertad. Exactamente. Es como cuando, sí, o sea, como cuando en un país, encontramos petróleo y llegan los gringos y creo que necesitas un poco de libertad, amigo. O sea, es que, como dijiste hace como el podcast pasado, parece que lo agarraran como un manual. Es que mira, esto tienes que hacerlo así. Esto es un manual calcadito para un cierto país. Yo creo que ahorita vamos a ver algunas abominaciones que este país del norte de Asia se aventó y es que está muy calcado a ciertas cuestiones. Digo, yo sé que a lo mejor estoy un poquito redundante con el tema de Corea del Norte, pero es que sí hay muchas similitudes en el régimen. Yo creo que este sí fue un manualito literal de lo que se estaba apuntado, pero sí vamos a ver algunas cosas que hasta Corea diría, caray, espérate, no, estas cosas no están chidas. Ahí sí ya no tenemos. No, eso es del diablo, ese ya no me meto yo. No. Pero sí, o sea, te digo, el libro es, y fíjate, o sea, lo que me llama la atención es que el libro hacía, o sea, a quien le estaba tirando en realidad eran los rusos. Sí, eran los rusos. Y fíjate quién es el país o los países que más están pareciendo a esta sociedad distópica que nos pintaron en 1920 y tantos. Me llama bastante la atención porque, como dices, es que parece que lo hubieran agarrado de manual. Y no se están midiendo en realidad. Pero bueno, vamos al ¿Cómo? Pues para qué, tú síguele. Es más, vamos a buscar otros escritores distópicos. Dime que sigue. Bueno, mira, y aquí es donde viene el punto de lo que estábamos hablando hace un rato de lo de las relaciones sexuales. Dentro de esta sociedad distópica en la que estamos ahorita tratando, el amor, el sentir amor por otra persona, se ve como un acto de rebeldía, porque está mal. El Estado es quien rige también esto. Y el instinto sexual se ve como un deseo de libertad. Ahorita, ahorita no, ayer estaba viendo un reportaje, no sé si lo vieron, de que en Turquía querían cancelar una serie de Netflix que estaban grabando ahí, donde un personaje es homosexual, y no querían que lo hicieran porque ¿cómo vas a mostrar un personaje homosexual? O sea, aquí estamos hablando de la libertad sexual. Mira, tú puedes opinar que está bien el ser homosexual, puedes opinar que está mal ser homosexual, eso no importa. A fin de cuentas, aquí lo que estamos hablando es de la libertad de la persona como individuo, sencillamente. Y en este libro ya estamos viendo que había esa represión. Obviamente, en el libro, pues a lo mejor te lo ponen de una cierta forma, pues más diluido para que lo puedas tragar, digamos. Pero va por ese lado también. O sea, ¿cuántos países no quieren regular esto del comportamiento sexual de las personas y hasta el comportamiento amoroso? Yo diría que todo Oriente, si no solamente Medio Oriente. ¿Cómo? Todos los orientes de una vez. Sí, te diría que ese tipo de comportamientos se ven muy reflejados en las culturas de Oriente. Pero si no es todo Oriente, solamente Medio Oriente, tal vez. Sí. Sí, no, o sea, por ejemplo, estamos hablando también, mira, ahora sí del país para el que originalmente fue escrita esta obra, Rusia. En Rusia, que creo que ahorita está penalizado los homosexuales. O sea, si tú te declaras abiertamente homosexual, sí puede haber consecuencias legales. Pero, o sea, ¿por qué?
Porque el No, gobierno... de hecho Ajá. el gobierno lo había comentado, Vladimir Putin lo dijo en una entrevista que él decía, no me interesa lo que hagas de tu vida, pero no lo expongas a los demás. Creo que también es un tipo de censura muy fuerte, porque va directamente atacando las libertades individuales de expresión de cada uno de los sentimientos de las personas, pero él se expresaba en un punto magnificado de ellas, donde nos decía que si estas personas iban a estar haciendo ese tipo de actos individuos, iban a influenciar a los niños, y esa influencia para él era negativa. Digo, y eres el líder máximo en opinión del país, es el presidente al final de cuentas. Ujú. De hecho, los actos feministas, yo creo que hemos visto alguna vez algún video donde la represión que se les otorga a ellas es directamente con brutalidad policíaca, las golpean, las macanean, las gasean, o hace poco había visto una persona homosexual en el aeropuerto que había tenido una Ujú. discusión, iba en tacones inclusive, y un policía lo agrede. Ah, sí lo vi. Ese tipo de censura, ese es el tipo de censura que se estaba empezando a ver de esta manera. Aquí se magnifica de que sabes que todo tipo de acto, ya sea amoroso o sexual, está reprimido. Actualmente todavía existe mucho, en muchos países todavía sigue existiendo mucho la censura hacia la libertad de expresión de una persona como es o como se siente. Yo la verdad defiendo mucho lo que es la situación de que todos tenemos el derecho de expresar cómo nos sentimos y el resto de la sociedad tiene derecho también a opinar de manera activa acerca de ello, pero no Ujú. significa que tengamos el derecho a transgredir entre uno y nosotros las opiniones. Yo puedo opinar algo, tú puedes opinar algo, pero yo no tengo el derecho más mínimo de agredirte sobre lo que tú opinas. Sí, claro, o sea, todos tenemos el derecho de pensar totalmente diferente a los demás, pero como esa cita que has mencionado varias veces que ya investigué y erróneamente se la dan se la atribuyen a No, Voltaire, no es de ajá, Voltaire, ya lo chequé también. que dice, tú puedes, yo puedo estar totalmente en desacuerdo con tu opinión, pero moriré para defenderla. Porque sí, o sea, es que esa es la idea, que cada quien tenga su opinión y nadie debe o nadie debería, más bien, este, imponer su voluntad por encima de las demás personas. Ahora, ahorita no les terminé de contar. Esto que estaba pasando en lo que les digo en Turquía, que el gobierno turco le estaba exigiendo a Netflix cambiar a ese personaje homosexual, este, me llamó mucho la atención porque lo que hizo Netflix finalmente le dijo, ah, bueno, ¿no quieres que tenga este personaje aquí? Yo no voy a cambiar el libreto, porque creo que era de una obra precisamente de un turco, era una adaptación. Dijo, ¿no quieres que lo haga? Bueno, no lo voy a cambiar, no hago nada. Se va a llevar la producción a otro lugar. Entonces, ellos defendieron su postura y les dijo que no, pues mira, no me vas a convencer a mí de hacer lo que tú quieras. Y mejor se decidieron ir. Y yo creo que ahorita muy pocas empresas ahorita tienen, los tienen así bien puestos como para realmente ponerse en contra o defenderse más bien, no ponerse en contra, sino defenderse de su opinión y sus propios derechos a hacer y decir lo que piensan. No sé qué Un opinas tú de saludo eso. para el tío por su valor. Al tío Netflix. El tío Netflix por su valor. Sí, la neta, No, o sea, uh-huh. adelante, adelante. Te iba a decir, me llamó mucho la atención y me pareció bastante interesante cómo esa situación se llevó a cabo, digo, en referencia pues obviamente al libro que estamos ahorita platicando. Y bueno, ahora el siguiente punto, esto también es a lo mejor gente podría relacionarlo con lo que estábamos hablando del sexo. Las personas en esta novela, como a mitad de la novela más o menos, se les empieza a mencionar que esos deseos que tienes, así como de transgredir, o esos deseos que tienes de luchar por tus derechos, se deben a un problema que tienes en el cerebro, que te da la fantasía y la imaginación. Entonces empiezan a promover que la gente se opere para extirparse la imaginación y la fantasía, para que ya no te sientas deprimido, por decir, o que ya no te sientas reprimido por el Estado. Y les empiezan a hacer estas operaciones a las personas. Un personaje importante de la novela, pues ahí le pasan algunas cosas durante la operación, pero lo que me llama la atención es que a lo mejor ahorita no se están haciendo, pues digamos, operaciones así literal de manera física, pero sí de ideas. Se están haciendo, te están queriendo forzar ciertos conceptos que a lo mejor no estaban ahí y son artificiosos o son artificiales. No sé si ustedes tienen o han pensado lo mismo al respecto. Suena muy feliz ese mundo, pero bueno, luego lo veremos. Realmente esa temática, esa temática, complementando ese tema específico,
citado parte del libro dice que todo reside en la creencia que el pensamiento individual y la libre voluntad son las causas de la infelicidad. ¿Y cuántas veces no hemos visto algún tipo de meme referente a una persona que tiene un cerebro muy grande y que está infeliz? El cerebro como que se le encoge y se vuelve más feliz. Mientras menos piensas, menos te estás criticando, menos tienes que tener temas en la cabeza y por ende eres más feliz. Yo creo que es una cultura a que la simplicidad de pensamiento te vuelve una persona feliz porque no tienes que preocuparte de nada. Es algo muy tonto, pero es parte del lavado de cerebro de vamos a darle al pueblo pan y circo para que estén felices. Si los distraigo de los problemas reales, simplemente ellos van a estar viendo o pensando en cosas irrelevantes y listo, a final de cuentas eres feliz, ¿no? Sí, o sea, sí es cierto. Está bien canijo porque es lo que les digo, o sea, a muchos países, bueno, a muchos no, a todos los países, en realidad no les conviene tener gente verdaderamente pensante, gente que esté constantemente al pendiente de lo que hace su gobierno, porque el gobierno entonces ya no haría lo que hacen, lo que pasa. Por eso es que no invierten, muchos países no invierten realmente en educación. O sea, si te puedes educar por ti mismo, pues con ganas, pero pues no voy a es más, hasta te voy a poner trabas, como lo que estábamos viendo en la ocasión pasada, en el podcast pasado sobre cómo Estados Unidos les da deuda a sus estudiantes. Dime, Mr. Alfa. De hecho, era el punto al que yo quería llegar. Aquí, en este caso, gracias a esa forma de pensar que se le inculca a la sociedad de esta historia, ellos son felices de no ser libres, de no tener esa libertad, en este caso, y que lo que es la libertad lo están relacionando con lo que la sociedad considera malo. Aquí, en este caso, cualquier parecido con esta realidad es mera coincidencia. Digo, seamos realistas, hace una semana prácticamente decidieron terminar un programa de televisión que no pienso mencionar el nombre, porque en realidad fue mucho material basura por muchos años. Ya le diste a la sociedad 14 años de material basura, ¿ahora qué le vas a dar? ¿Ya le vas a dar algo bueno en realidad? ¿Ya les vas a empezar a educar? Fíjate que le dieron el programa, espérame. Fíjate que le dieron el programa a alguien y dijo, te voy a dar un horario en la televisión de 8 o 9 y tú acábatelo, no pasa nada. ¡Ah, me la ganaste todo lo que iba a decir! ¡Ah, rayos! Pero bueno, ya salió. Pero sí, o sea, eso es lo que decíamos. O sea, es verdad que la gente que tiene un coeficiente intelectual más elevado o que lo cultiva leyendo, instruyéndose, sí es verdad que se vuelven un poquito más, pues digamos, sombríos, un poquito más callados, no sonríen tanto. Pero no es porque sea algo malo estudiar, sino es porque se vuelven más conscientes del entorno en el que viven. Y como dijo el personaje en la película de Matrix, la ignorancia es felicidad. Bendita ignorancia. Es verdad. Sí, o sea, bendita ignorancia. Fíjate que vamos a estar tomando esos temas y gracias a la gente que se ha quedado con nosotros durante el podcast y que ha estado escuchándonos, ya sea por nuestras redes sociales o que lo esté visualizando desde Facebook, Spotify o algunas donde nos pueden encontrar. Es curioso que hayamos mencionado anteriormente la palabra ignorancia en cada uno de ellos porque muchas de las distopías se basan en la cuestión de mantener una ignorancia acerca de las cuestiones reales del mundo. A veces va a ser más totalitaria, como lo estamos viendo en este caso, y a veces va a ser un tipo de ignorancia que va a ser diluida para la sociedad, dándoles un tipo de entretenimiento diferente. A mí me gustaría que pudieran, si tienen la oportunidad de experimentarlo, había un juego, no creo que a lo mejor Mr. Alpha y Felipe sean un poquito tan gamers o tan relacionados con los juegos. Hay un juego que me gustó que se llama We Happy Few. We Happy Few trata sobre un tipo de droga que consumen estas personas en el juego, que mientras estén los efectos de ella, el pueblo no te va a atacar y todos están felices y alegres. Pero conforme pasa el tiempo de la dosis, esa misma se te va a ir quitando y los personajes, los policías ya se van a ver más sombríos, se te van a empezar a atacar. Es una referencia demasiado psicológica a todo este tipo de situaciones. Yo creo que esa misma es la misma ignorancia. ¿Sabes qué? Simplemente eres ignorante, no tienes algún tipo de ambición de comentar o de discutir o de debatir. No te doy lo suficiente de chispa para que tú puedas hacer algo. Estás bien, estás muy bien.
en muchos libros se ven reflejados como borregos, normalmente los representan como aborregados o gente que sigue a la manada o al grupo, y el Como otro en tipo Rebelión de en la gente Granja. que dice, vamos a llegar a ese punto en algún momento, vamos a llegar a ese maravilloso libro de Rebelión en la Granja, que es correcto, donde ponen a cantar prácticamente a los borregos porque saben que son los que van a seguir van a balar sus baladas. A ver, bueno, fíjate, ahorita antes de continuar con el siguiente punto, hiciste que me acordara ahorita con lo que decías de la droga, hiciste que me acordara de un capítulo de South Park, no sé si lo llegaron a ver, en donde Stan, se despierta un día y prende el radio y nada más se escuchan como sonidos de pedos. Y dice, ah, chis, qué Sí, raro. Y se va caminando y prende la tele y se ven como mojones bailando. Y luego pasan trailers de películas y era, creo que Jim Carrey bailando con un montón de mojoncitos. Y luego ya le explican, dice, lo que pasa es que estás madurando, hijo. O sea, ya se estaba dando cuenta de cómo era el mundo que lo rodeaba en realidad y que la única sí, forma de evitar eso era estando ebrio. era Pero, alcoholizarse. ajá, pero Sí, en el es capítulo, correcto. Es una pero en el analogía muy capítulo buena de eso, ¿eh? sí, sí, está con madre. Digo, pero en el capítulo de South Park lo manejaron de una forma en la que era, pues digo, ya saben cómo es South Park a la hora de hacer esas cosas, que era como una especie de Matrix. De hecho, sale un personaje que era como Sí, Morfeo. Y se ve dónde lo van sí, que le a llaman que era un conectar y todo. cínico, que era un cínico de Sí. mierda. Sí, Y la esas son única las forma de palabras ver textuales. el mundo, digamos, otra vez como lo veía él originalmente, era estando ebrio. Que para él ese era el mundo real. Y o sea, es que es una forma no sé si se pudiera decir eufemismo, de decir, es que el escape son las drogas, el escape a esto es el alcohol. Para mucha gente, no estamos diciendo que eso sea así, pero para mucha gente tristemente se vuelve eso su escape del mundo, pues ahora sí que el mundo mierda en el que está, para volver a un mundo un poco más feliz, Pero fíjate quizá. que realmente no hablamos específicamente de algún tipo por ejemplo, ahorita que tomabas lo del alcoholismo y las drogas, también vamos a verlo de la manera más mínima. Hay mucha gente que se aficiona con los juegos de rol, hay gente que se aficiona con series de televisión, con anime, porque simplemente la realidad de repente los abruma demasiado y ellos tienden a buscar escapes ahora sí que para poder soltar esa presión que tienen de la sociedad. Hay mucha gente que es adicta a los videojuegos, hay mucha gente que es adicta a los juegos de rol, hay mucha gente que es adicta al anime, porque los hikikomori, por ejemplo, hay una palabra en Japón para la Ujú. gente que no sale de su casa por estar simplemente metida en su mundo, no directamente te manejan que está metido a lo mejor. Hay gente que hace, desde tiempos antiguos se ha visto gente que se enfocaba a la pintura, no digo pintores, gente que se volcaba a aficiones de cuestiones rudimentarias. Hay el caso de un presidente de Estados Unidos que era aficionado a la herrería, que su afición y su adicción era la herrería. Eso te lo dejo para Ah, que lo investiguen un poquito. Él se aficionó tanto a la herrería que no decía, pero esa no es una actividad de bruto, no es algo de un presidente. Y le decían, no, es que es algo que a mí me llama. No, no es la herrería, es la carpintería. Les dejo el tema para que lo investiguen, pero son escapes del mundo. A final de cuentas, no hablamos directamente de alguna sustancia que se ingiere, que se inyecte o que se ingrese al cuerpo, sino de algo que realmente te libere de ese tipo de situaciones de tu realidad, a final de cuentas. sí, Ya sí, no claro, hables de claro. ese tema, me va a dar ansiedad porque están hablando de mí. Bueno, ya para Mamá, terminar, el último mamá, en el punto que, podcast están hablando de mí, me va a dar ansiedad. fíjate, ya en el último punto aquí, quiero que escuchen bien la frase, porque pareciera que es una frase que da esperanza, pero en realidad guarda mucho pesimismo. Fíjense, la frase es, el Estado totalitario vence la revolución, pero fuera de sus muros siguen los hombres salvajes generando nuevos insurrectos. No existe ni jamás existirá la última revolución. Ustedes, ahí se los dejo. ¿Qué piensan? Mastíquenla poquito. ¿Qué piensan de esto? Digo, porque la verdad, para mí cuando la escuché, o cuando la leí la primera vez, sí pensé que sonaba como, ah, sí, o sea, siempre vamos a estar ahí al pie del cañón y vamos a luchar. Pero es que esa no es la cuestión no es estar luchando siempre.
La cuestión no es estar siempre en guerra, la cuestión es acabar con eso. Y el libro no te deja el mensaje de que se vaya a acabar, sino al contrario, que siempre después de cada guerra va a haber otra después, y luego después de esa va a haber otra. Es un mensaje bastante pesimista. Es bastante pesimista y bastante realista, porque realmente indica que los ideales perfectos no se van a alcanzar. Realmente la sociedad como sociedad no va a terminar de crecer y desarrollarse. La literatura va a cambiar, la música va a cambiar, el entorno social, las palabras, los contextos, el idioma, todo va a cambiar. A final de cuentas significa que una persona que no esté de acuerdo con eso y con el apoyo de la demás gente siempre va a tener las herramientas para poder rebelarse con el sistema que ya está establecido. Es algo pesimista, pero también te da yo lo veo como un mensaje positivo porque eso significa que siempre va a haber alguien que piense diferente. Y eso a la vez me trae un poquito de esperanza. Fíjate que a mí en lo personal me recuerda dos frases. Una frase que me dijeron en secundaria, que siempre la tengo muy presente, me la dijo el profesor Jorge Escamilla Tristán, si nos escucha, saludos, marcó mi vida, hasta cierto, en su forma de pensar, y él siempre nos mencionó, en esta vida lo único constante es el cambio. Punto. ¿Qué es una revolución? Un cambio, así tal cual. Y me recuerda mucho también a lo que es la canción de Imagine de los Beatles, que en este caso, en esa frase en específica donde dice, solo imagina y no creas que eres el único. Así de simple y de sencillo. Siempre va a haber alguien diferente y esa persona diferente siempre va a tener esa pequeña espinita de ir cambiando poco a poco el sistema con mínimas acciones que van, al final de cuentas, harán un efecto dominó. A mí me recuerda un poquito más a la frase de Lionel Hutz de Los Simpsons que decía, imagínate un mundo sin abogados y venían todos felices y contentos bailando alrededor de un arco iris y Lionel Hutz se quedó como, para mí es un poquito de eso porque ¿cómo te podría decir? La manera como lo está reflejando Felipe, y también es totalmente válido porque es una manera muy coherente de pensar las cosas, es decir, hoy sabes que esto nunca va a terminar, siempre va a haber guerras, discusiones, debates, y yo lo veo de la manera positiva, es decir, siempre va a haber discusiones y debates. La guerra no es algo a lo que yo esté muy, muy a favor de, pero la guerra siempre va a existir, las palabras, las maneras de expresarse, la manera en que hacemos las cosas, siempre va a generar discusiones y va a haber tema y va a haber debate, pero eso también significa haber gente que quiera pensar, gente que quiera indagar, gente que quiera saber, gente que quiera saber más y poder dar puntos de vista válidos. Eso también es maravilloso pensar que no hemos alcanzado la mentalidad absoluta y perfecta, no hemos alcanzado ese tipo de ahora sí se podría decir, pues conciencia total, pero sí hemos alcanzado un pequeño paso y siempre va a haber alguien que piense más adelante y más adelante. A la vez eso es maravilloso pensar que va a haber generaciones que se van a querer instruir más y saber más y que a final de cuentas van a tener un futuro mejor. Van a tener un futuro mejor. De alguna u otra manera los cambios, como tú lo dijiste, a veces no son positivos, pero son cambios. Es lo único constante que hay en la vida. Fíjate que ahí en este caso... bueno, voy a dar primero mi punto serio y ahorita voy a decir por qué me estoy riendo. Hay una frase que leí hace como 2-3 años y que es muy recurrente que la utilice cuando hago comentarios de películas, que es, hombres fuertes crean buenos tiempos crean hombres débiles crean malos tiempos crean hombres fuertes. Así de simple y de sencillo. Y yo constantemente, de perdido, una vez cada 2 meses la coloco en alguno de mis comentarios con la finalidad de decir, raza, estamos en malos tiempos, seamos hombres fuertes y no dejemos de ser hombres fuertes para las próximas generaciones. De nosotros depende todo eso. Y el por qué me estoy riendo, porque nuestro buen amigo Felipe, el Estado lo está vigilando y le cortó la comunicación. Ya volví. Ya volvió. Ya volví, yo quiero arrepentirme de todo lo que dije hace un momento. Estamos haciendo mal, tenemos que obedecerles. Digo, caray, la mujer. ¿Qué? Lo alienaron en 5 minutos. ¿Qué tecnología no hacemos eso? Ya ven, bueno, por eso. A terminar el cierre, la conclusión, porque si no se nos va a hacer también muy largo el video.
Eh, Yodres, perdón, Mr. Alfa, ¿cuál es tu conclusión al respecto? Es bien sencillo, y algo que tal vez que se nos olvidó mencionar, el libro está escrito en forma de diario para alguien que lo quiera escribir, que lo quiera leer así tal cual. Al final de cuentas, nuestro buen amigo D503 se despide de ti, no de ti lector promedio, sino se despide de ti persona que llegas hasta el final diciéndote, vato, todo depende de ti. Es un libro que en realidad, más que incitarnos, nos dice, sigue peleando día a día por tu individualismo y simplemente tu enfermedad del alma, pelea también por ella. Sí, sí, muy bien. ¿Tú, Marfeleño? No, la única conclusión que puedo llegar con este libro, de esta hermosa distopía, desgraciada distopía, es que si no seguimos con el individualismo, lo que comentaba ahorita Mr. Alfa, el alma, si no le damos ese tipo de enriquecimiento, tanto emocional, literario, vamos a terminar siendo una sociedad, yo no diría que unida, porque el ser unido no significa realmente que estemos todos bien, sino vamos a terminar siendo una sociedad muy simplificada. Vamos a dejar de ser individuos, vamos a dejar de participar activamente en las actividades, vamos a dejar de sugerir cosas mejores. Este tipo de situaciones solamente nos llevan a que si nosotros seguimos haciendo las cosas bien y vamos haciendo cambios, pequeños cambios, cambios positivos por la sociedad, y empezamos a generar poco a poco esa manera, algún día se va a normalizar y la gente lo va a ver mejor. Si queremos un cambio, lo tenemos que hacer nosotros. Este libro simplemente es un pequeño jalón de orejas para el futuro que se veía venir de ese tiempo. Es decir, ¿sabes qué? Si no quieres estar mal, así como estamos nosotros, empieza a actuar ahorita, no hay un mañana. Muy bien, muy bien. ¿Ibas a decir algo, Mr. Alfa? Sí, una pequeña frase que me dijeron hace muchos años y es bien sencilla. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, ya que un pequeño cambio en uno hace un gran cambio en el sistema. Oh, muy buena, muy buena. Muy bueno, Bueno, muy pues ya bueno. con esta frase nos despedimos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, como dijo ahorita Marfeleño, estamos en Facebook como Biblioteca Pública Mundial. Está también el grupo de la Biblioteca Pública Mundial, donde compartimos más memes y cosas chistosas. Estamos en Anchor, en Spotify y en muchas redes sociales, perdón, redes de podcast. Escúchenos, suscríbanse, nos ayudaría bastante y seguimos compartiendo. El próximo libro, ¿cuál sería el que nos toca ahora, Marfeleño? El próximo libro que tenemos agendado, yo creo que vamos a empezar a llegar a los pesos pesados, porque si esta fue la entrada, si este fue lo que vimos anteriormente, era la sopita ese caldito que te servían Fue la como entrada. esa fue la entrada, es correcto, pero apenas nos estaban dando nuestro caldito tlalpeño con un poquito de quesito y aguacate, no traigo hambre, así lo estoy pensando ahorita. Como dicen, Nuestro siguiente mundo, nuestro siguiente libro, discúlpeme, es Un Mundo Feliz. Mucha gente ha leído este libro, yo creo que por obligación de tanto preparatorias, facultades, que te inciten a la lectura y te quieren retar, y en algún momento algún maestro loco dijo, ¿sabes qué? Lee Un Mundo Feliz, una obra de Aldous Huxley de 1932. Créanme, todo lo que estamos viendo ahorita es negro, oscuro, sombrío, horrible. Lo que viene es totalmente lo opuesto, y lo más aterrador es que nos lleva a lo mismo. sí, exactamente. ¿Qué palabras tan pesadas? Pero bueno, se cuidan, raza. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye.